muchas personas piensan que estamos hablando de los traumas de la niñez en la niñez. No estoy diciendo que eso no se hace, pero hay adultos que nunca han trabajado sus propios traumas, adultos. Y de hecho, pues muchas veces no se acostumbraba a eso. En nuestra cultura, en nuestras familias, muchas familias dejaban de lado el ayudar a los niños, y máxime los niños pequeños. Y esos traumas se van acumulando, y después la persona adulta tiene unos problemas como adulto, pero son traumas que se iniciaron en la niñez. Pero hay que dar la terapia en adultos, porque cuando llegan adultos que entonces lo plantean y se dan cuenta que tienen un problema, y la gente misma entiende que es a nivel del hogar, de la familia, la escuela, y distintos problemas y distintos aspectos de esa vida cuando chico, cuando chica. Por eso es que la terapia tiene que atenderse, aunque sea en adulto, problemas que tienen sus raíces en la niñez. Claro, cuando uno está consciente de eso y uno tiene niños, tiene sobrinos, tiene ahijados, uno procura de que cuando hay traumas en la niñez se atienda a los niños, para que no tengan entonces una problemática que arrastrar con ella y que les siga creando problemas a lo largo de la vida. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, he tenido que trabajar algunos problemas de la niñez como adulto. A veces tan cercano como cuando fui a México a estudiar hipnosis por primera vez, que ya yo era un profesional, inclusive de la salud, y trabajaba como terapeuta en el área de la hipnosis y en el área de la terapia regular. Y yo, porque tenía una problemática que yo sé que se había iniciado a los 6 años o 7 años, quizás por ahí, porque yo era un niño. No voy a entrar en los detalles, aunque lo podría decir, porque no hay ningún problema. No trata ningún aspecto ofensivo a mi vida. Además, fue en la niñez. Y si eso se hubiera trabajado, pues yo no hubiera tenido esa problemática a lo largo de mi vida. Fue en México, en Guadalajara, con mi maestro de hipnosis, que yo trabajé ese problema. Ya una persona mayor. Y los sueños, me salía hasta en los sueños ese trauma. Si nosotros reconocemos el trauma en la niñez, mejor es atenderlo ahí y ayudar al niño ahí. No esperar al adulto, pero en adulto, si hay un programa que atienda problemas de la niñez en el adulto, pues eso se puede trabajar. INESI funciona más trabajando con adultos y con adolescentes, no niños pequeñitos. Los niños pequeños que llegan, y han llegado familias donde hay traumas con niños, pero que han reconocido el trauma, por ejemplo, de abuso sexual por los padres a veces, o por un vecino, o por un hermano mayor. Y esos casos, pues se pueden atender desde temprano para que eso no le constituya un problema como adulto. La escuela espírita, en este caso, INESI, tiene un programa de terapia psicoespiritual para los adultos que tienen problemas que vienen arrastrando desde la niñez y que todavía no han resuelto y que ellos saben que les afecta, pero por la naturaleza del problema, pues nunca lo han trabajado y lo dejan pasar, aunque saben que está ahí ese problema. Eso se llama un trauma. En este caso, trauma de la niñez. También uno tiene traumas de la adultez. No es que uno no tenga también traumas de la adultez. Tenemos también traumas de la adultez. Y eso hay que trabajarlo, porque con eso nosotros trabajamos áreas que después no tendremos que trabajar en otra vida, para las personas que entendemos y sostenemos la reencarnación. ¿Me están entendiendo este punto? Muchas veces los problemas que se traen a las terapias en los grupos espíritas, en los grupos de ayuda espiritual, son problemas que nosotros entendemos que no fueron en la niñez, que fueron antes, en la vida anterior. Y cada rato, muchos de los problemas que nosotros trabajamos en INESI son de esa naturaleza. Y ustedes saben, las personas que están aquí, que han tenido programas
de ese tipo es una cuestión que se da, que son problemas. Esto ocurrió en una vida pasada. O sea, que cosas trascienden inclusive nuestra vida y se presentan después. Esto aplica a las personas que entienden que la regresión a vidas pasadas es útil. Y claro, hay que atenderlo, pero en esta, cuando la persona es adulta y trae problemas. Entonces, ¿para qué llevarnos problemas a otra vida? Si es que entendemos que la vida continúa, si los podemos tratar aquí. No quiere decir que resolvamos todos los problemas, pero sí una gran cantidad de ellas. Así que ese fue el proyecto que Inesi trabajó. Y tenemos en el grupo, pues, psíquicos, terapeutas, psicólogos, que pueden ayudar a las personas en ese proceso de autoayuda y a través de estas clases también. Por eso es que estas clases van paralelas al trabajo psíquico terapéutico de nosotros. Iris y Chayo, ese es la diferencia de otros grupos que tienen práctica mediúnica, que no tienen entonces un proyecto que incluya proceso terapéutico para esas personas. Y el proyecto de INESIP, el programa de terapia psicoespiritual, incluye no solamente la práctica de observar con los psíquicos que captan, que ven, sino participar. Claro, es a solicitud de la persona. Yo no le voy a decir, mira, tienes que venir. No, porque esto estamos contando que son personas adultas. Y la persona adulta debe entonces motivarse para recibir pues ayuda en aquello que le podamos dar. Si no tenemos nosotros el personal, por ejemplo, como dije ahorita, para niños pequeños, nosotros no trabajamos con niños pequeños. Trabajamos con el padre para mejorar algunos aspectos, pero recomendamos que el padre lleve al niño a un especialista de psicólogo y de niños para atenderlo. Y claro, y tenemos una lista de esas personas que pueden ofrecer esa ayuda y que colaboran con INESI. Por eso que es un programa que está estructurado alrededor de la ayuda terapéutica a las personas. Y eso es lo que yo pienso que a veces las escuelas, al no tener un proyecto que los identifique con la comunidad más allá de los miembros, pues se van quedando cortos en el proceso y la gente pues no desarrolla una actividad que vaya más allá. Yo no estoy diciendo que tiene que ser terapéutico. Si usted no tiene terapeutas en la organización, pues se le hace difícil, pero puede ser otra cosa. Puede ser un programa de cine donde se den películas sobre la espiritualidad o de temas de interés y la gente venga y se inviten. Yo, por ejemplo, a la cátedra de Camuy le había recomendado en una ocasión que en el local, que se usa por las noches solamente y los domingos, se podía haber creado un programa de tutorías por las tardes para los niños de la comunidad y una biblioteca para que los niños que salen de la escuela y que a veces los padres no tienen bibliotecas en el hogar o no tienen las destrezas para darle ayuda, pues pudieran en la cátedra, en los horarios que está disponible y con personal apropiado, darle ayuda, de aprendizaje de las tareas que les asignan en las escuelas y con recursos de biblioteca, con libros y enciclopedias y tutores que puedan dar ayuda a esos niños. Y muchas personas pueden ayudar, no tienen que ser miembros de la escuela, porque usted lo que necesita es una persona que tenga destreza para trabajar con niños y que pueda entonces tenga un conocimiento en unas áreas y que dé ayuda. Y eso es un proyecto apropiado que no es solamente trabajar la mediunidad o dar clases de espiritismo. Adelante, Iris. Oye, este servicio profesional de INESI, de TEPES, perdón, los miércoles, ¿es solamente presencial? Ese es presencial, sí. Ese es presencial con las personas allí y con el servicio. Y, por ejemplo, ayer, este miércoles, perdón, ayer sí, nosotros trabajamos con una persona que ya viene desde Miami a Puerto Rico y viene continuamente. Y una de las cosas que incluye en las visitas fue una de las puertorriqueños que se fue para Miami para Florida, perdón, no voy a decir, que se fue para allá cuando la cuestión de la pandemia y se ha quedado allá, pero cuando viene a Puerto Rico a atender cosas de la familia y cuestión de eso, hace cita con Inés y viene para darle seguimiento a algunas situaciones que enfrenta. No, es una persona que llega y hace las citas y arregla, y le damos entonces
la ayuda terapéutica, y si interesa y hay la necesidad, le damos también la ayuda mediúnica. Ok, pero no es, por ejemplo, en Zoom, ¿no, verdad? No, no es en Tiene que Zoom, ser eso no lo presencial. hacemos en Ok, tiene Zoom. que ser presencial. Eso no Ok. lo hacemos en Zoom, lo hacemos presencialmente a las Ok. personas. Por lo menos hay algunas cosas que se pueden hacer de terapia para tratar temas por Zoom, se podrían, no te estoy diciendo que no. Pero, por ejemplo, la hipnosis, que nosotros incluimos la terapia hipnótica, la incluimos, aunque no es la única que incluimos, nosotros no nos arriesgamos a hacerla eh, por, por Zoom. Quizás un ejercicio de relajación, sí, un ejercicio de meditación que Julio los hace y le enseña a las personas a practicar la meditación, pero la hipnosis tiene otras destrezas y tiene otros requisitos que van más allá de la meditación, que implica entrar en un trance para trabajar. Y eso no lo podemos hacer por Zoom porque implica una situación que la persona se sienta temerosa, o que surja una situación y que no tengamos allí presente al lado una persona que le pueda dar la ayuda, a darle la mano. Si entra, por ejemplo, en alguna crisis, que puede que una persona viendo alguna cuestión de su vida, pues entre en una crisis. Y la persona necesita un tipo de acercamiento más personal, no a través de una cámara. ¿Me están entendiendo? Para terapia hablada no hay ningún problema. Sí, Pero si Víctor, vamos muchas a entrar gracias. más allá, si vamos a entrar más allá con otras técnicas, necesitamos que esté la persona presente. Dime, Iris. No, que muchas gracias. Bueno, y una pregunta aprovechando el espacio. Es que yo como adulta descubrí que tengo algunos traumas de la niñez, pero no he descubierto exactamente qué es, pero sí tengo los síntomas. Y entonces yo dije, a lo mejor una relajación o esto que me decías de la manera de bajarle a la ansiedad, de respiraciones, de alguna técnica, y eso sí podría ser por Zoom, ¿o no? Esas cosas se pueden hacer por Zoom, sí, esas cosas se pueden hacer por Zoom. La que coordina el programa de nosotros, las citas y los horarios, es la compañera Priscila. Y no está ella ahora aquí, pero yo podría darte el teléfono para que organice, porque ella es la que sigue, tiene la agenda de trabajo y de todas las cosas, y podríamos entonces ver eso. Nosotros, pero nosotros preferimos que sean los miércoles a las personas que están en Puerto Rico, y que vengan los terceros miércoles en horarios escogidos, o también los jueves a partir de las 2 de la tarde. Los otros días en la mañana yo atiendo pacientes a nivel privado, porque tengo compromisos de atender pacientes a nivel privado, y eso lo hago en el horario de la mañana. Así Gracias, que, Víctor. muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la importancia de atender la terapia, aunque nosotros seamos adultos, de problemas que se traen de la niñez? Eso nos afectan continuamente. Nos afectan continuamente. Y muchas personas están conscientes que les está afectando. Pero a veces, por distintas razones, pues nos dan el paso para buscar la ayuda. Y en casi todas las ciudades hay personas que ofrecen servicios de ayuda, incluyendo pues psicólogos, psiquiatras. Nosotros evitamos la cuestión de los psiquiatras, pero si la persona necesita, lo referimos. Pero nosotros no lo trabajamos en IDES, porque eso implica ya otras responsabilidades. Si tenemos un farmacéutico en el equipo de INESI, el doctor Rafael Alberto Nieves, que da las conferencias el primer jueves de mes. Él es un farmacéutico licenciado, pero no solamente licenciado, tiene un doctorado en farmacología y es profesor universitario, además de tener experiencia clínica en una farmacia. Y él puede darle indicaciones sobre los peligros y las recomendaciones médicas en términos de qué tipo de productos poder usar, e inclusive no solamente medicamentos médicos recetados, sino algunos que están disponibles, como decimos, sin receta médica. Pero también le puede referir a médicos que él conoce y que trabajan directamente con él, y que él refiere para que la persona pues atienda unas cuestiones particulares bajo las recomendaciones de un farmacéutico. Muy bien. Así que ese servicio lo ofrece INESI también.
el de entrevistas y asesoría con un farmacéutico, licenciado y doctor en farmacología y profesor universitario en esa área. ¿Quién está ahí? Ivette, ¿quién? ¿Yo? Ah, tú, muy bien. Sí. Es que me gustaría que nos dieras un ejemplo de traumas en la niñez que se trabajan en la adultez. O sea, sin nombres y sin apellidos, ¿verdad? Pero No, un no, ejemplo de una situación que ustedes hayan atendido sobre ese tipo de situación. muy bien. Un caso más reciente que tuvimos desde octubre del año pasado y que todavía algunas personas están recibiendo seguimiento periódico. Fue un caso de abuso con menores en una familia por el mismo padre. Y eso afectó a esos niños, desde chicos hasta casi la adolescencia. Ese fue un caso que la persona llegó a nosotros, la familia llegó a nosotros, primero buscando orientación, buscando orientación, no era buscando terapia, era buscando orientación, porque estaba muy afectado. Y el afecto puede ser no solamente de queja por el trauma, puede ser queja de culpa, de sentido de culpa, que es un trauma. El sentido de culpa de las personas, porque por ejemplo, una persona podría pensar, que yo fui el que provoqué esto, que yo fui el que lo provoqué. Entonces, y el niño piensa, o la niña piensa, que un hermano mayor abusó, o el padre, o un vecino que va a la casa y que lo conocen, que abusó de él, puede pensar, fue que yo fui culpable, y entonces se afecta y entra en depresiones y entra en esas condiciones. No sé si eso te ayuda, Ivette. Ese es un tipo que hemos trabajado en INESI y que ha implicado trabajo con la esposa, trabajo con el hijo mayor y trabajo con la joven menor. La joven menor la referimos a una psicóloga amiga de INESI y que ha participado en actividades de INESI para que ella lo ayudara, porque nosotros no trabajamos con niños, que fue lo que dije hace unos minutos atrás. Así que ese ha sido un caso. Tú conoces otro caso que trabajamos con una persona, la madre, con una problemática con uno de los hijos en el uso de sustancias y que se afectaba a ella por sentido también de culpa en parte y la problemática que le creaba el hijo y que la ponía en riesgo a ella. Porque si alguien venía a buscar al hijo para pagar cuentas o saldar cuentas, como ocurre en el mundo de la droga, pues ella se iba a afectar, podría afectarse también, porque vive en la misma casa. Eso es un tipo que nosotros trabajamos y ese tú lo conoces directamente. Y es un trauma, un trauma. Las personas piensan que un trauma tiene que ser una caída o un golpe. No, trauma puede ser emocional, puede ser físico, pero puede ser también espiritual. Por sentido de culpa, por sentido de que hubo un nivel de quizás placer en algunas cosas, pero que el placer sale caro por los efectos secundarios que tiene. ¿Va viendo? Y si eso no se atiende, esa culpa se va a trasladar a la adultez. Claro, en ese caso sería trabajo de un trauma en la adultez, pero que es un problema que tuvo cuando la niñez. ¿Van viendo? Y eso continúa y son patrones que se repiten. Claro, con el uso de la hipnosis, en el caso de INESI, que usa la hipnosis también, y tenemos 3 personas especialistas en este campo. 3, todos profesores universitarios también. A mí y a Dominique García Poggi, que está ahora a cargo del programa de ayuda y de entrenamiento para supervisar personas en el programa con la Universidad de Puerto Rico en colaboración con la Asociación Puertorriqueña de Hipnosis Terapéutica. O sea que son profesionales en esos campos. Así que, y tenemos 3 nosotros y personas que trabajan inclusive con niños. Y uno que trabaja con adultos, el doctor Alejandro Lebrón,
es un especialista en muchos campos de esto. Principalmente la cuestión de que nosotros hemos trabajado con personas que han cometido asesinatos. Asesinato. Claro, un adulto. Y que han cometido suicidio con los padres, dándole ayuda a los padres por el problema de un hijo que se suicidó en su casa y que lo encontraron por la mañana en su propio cuarto. Y esas personas que eran adultas pensaban que ellos tenían un sentido de culpa, tenían un grave sentido de culpa y una gran frustración con la vida y con lo que les había traído. Esos son problemas que dicen, porque tiene que haber una cátedra o una escuela espírita con esos problemas. Eso es lo que lo resuelvan los médicos, que lo resuelvan los psicólogos, que los psiquiatras. No, en esos casos hay también una problemática espiritual. Hay también, la gente cree que lo espiritual es ir a la iglesia y escuchar misa o ir a los cánticos en una práctica de algunos de religiones donde usan cánticos. Eso puede ayudar a algunas personas, pero hay algunos traumas más profundos que el asistir a la misa o confesarse no ayuda completamente. Y requiere una ayuda a otro nivel y la persona está consciente que le está afectando en su espiritualidad más allá. En Iglesia yo he trabajado y hemos trabajado con 2 sacerdotes católicos, inclusive, traumatizados por cuestiones en su desarrollo. 2, no 1, 2. Y nosotros no le podemos negar el servicio a nadie, aunque seamos una organización espírita. ¿Me entiendes? Y me entienden las personas que están aquí del mundo. Eso es una labor de amor. Y la charla que dio el lunes pasado, nuestro compañero y amigo Juan Félix Algarín, habló sobre el amor, que es el principio central de las organizaciones espíritas y las organizaciones que ayudan en el campo de la espiritualidad. Ahora, hay que tener claro que es una organización espírita y una cosa es organizaciones que la gente cree que son espíritas, pero que de espíritas no tienen nada. Eso no es tema de hoy. Pero hay que saber dónde usted va y saber que sea una organización espírita, confiable y genuinamente espírita. No, voy a decir una palabra que sí voy a usar, chanchulleros. En Puerto Rico la conocen, no sé si en México se conoce. ¿Sí? Sí, cómo no. Sí. Chanchullo. Chanchullo. Exacto. O que cometen actos que son impropios, que lo que están es poder ver cuánto dinero le tumban. Tumbarle aquí quiere decir sacarle por un servicio que supuestamente es a prueba de todo. Y eso hay que reconocerlo también. Por eso que aquí en el curso de fundamento damos clases sobre la diferencia entre la filosofía espírita y el espiritualismo, que son 2 cosas distintas. Y la gente los confunde. Y creen que una persona que practica la filosofía espírita es un espiritero o espiritualista, que es un nombre más apropiado. Aunque el término espiritero, quiero clarificarlo, eso no... muchas personas, allá en México se usa este término, y en San Antonio, espiritero. Los que hacen prácticas de hechizos y cosas de esas, ¿no? No, más bien se dice, acá se usa más bruja o hechicero o que hace limpias y cosas de esas, ¿no? Como chamán, cosas así. Pero son cosas distintas, ¿verdad? No es la filosofía espírita, son 2 cosas distintas. Y usted tiene que saber dónde usted va. Y eso tiene que estar claro en las personas. Por eso en el curso de nosotros que da Carmen Romeu sobre el fundamento del espiritismo, se explican y se clarifican todos esos términos con mucho. Volviendo acá, porque si no me extiendo, aunque son importantes esas preguntas, Iris, y las demás personas que están en el exterior y los que están aquí en Puerto Rico también. Nosotros respetamos a las personas que hacen otras prácticas y que tienen otros enfoques, pero nosotros entendemos que hay algunos enfoques que confunden a la gente porque realmente
las personas creen que está yendo a una persona que practica la filosofía espírita y está yendo a otras personas que tienen otros intereses y que tienen otras concepciones de lo que es la filosofía espírita. Bien, volvamos acá, al trauma. Filibet, no sé si te clarifiqué en algo o si hay alguna duda que tú entiendes que debo yo clarificar un poco más. No, está totalmente claro. Pues nada, era para sugerirte que regresemos al tema porque nos fuimos. No, pero son cosas Y que este son público importantes. que está aquí está interesado en ese tema tan importante que tú tienes ahí para presentarnos. Déjame ver dónde. Vamos a ir para acá. Otra vez. Fíjense que lo que yo estaba dando era entre ¿cómo se llama? Una introducción al tema de hoy. Bueno, no es de hoy porque se empezó la vez pasada y como había personas nuevas, la definición de concepto, estábamos definiendo el término trauma, que lo habíamos dado la vez pasada, y como dice aquí, es entender el concepto trauma en los adultos. Y hemos hablado, y fue importante que la gente entendiera que un trauma no es solamente a nivel psicológico. Pues la parte emocional está afectada el sentido de culpa, está afectado también el aspecto espiritual, principalmente si hay sentido de culpa de la persona, porque luego recapacita por las acciones que ha hecho o que ha cometido. ¿Está bien? Y esto es bien importante. Y dije también el uso de la terapia hipnótica. Fue un choque. Fíjate que aquí está en la misma diccionario de la academia está lo que es choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Fíjense lo importante del inconsciente. ¿Por qué esto es importante en el inconsciente? El inconsciente es la parte que la palabra lo dice, que nosotros no sabemos, pero que está ahí guardada, donde están todas las experiencias de nuestra vida. En la filosofía espírita, en el budismo, en otras filosofías, se entiende que ese inconsciente viene también de existencias pasadas. Por eso es que aparecen muchas veces aspectos que no tienen explicación en la persona. Y fíjate, no estoy leyendo de un libro espiritista, estoy leyendo de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. No estoy leyendo ni de Kardec, ni de Trincado, ni de Divaldo Franco, ni de nadie, ni de Amalia Domingo Soler. Estoy hablando de la RAE, Real Academia Española de la Lengua. Lo que implica el trauma es un choque emocional con un daño duradero en el inconsciente. En el inconsciente todo aquello que se guarda y que se oculta y que uno olvidó pero que está ahí. Y está ahí corroyéndonos, está ahí afectándonos. A veces no nos deja dormir con pesadillas. A veces tenemos sueños que son muy amargos y que los despertamos agitados. Que nos deja una impresión o emoción negativa, fuerte y duradera. Un sentido de culpa generalmente se manifiesta de esa forma. Pero muchas veces hay un daño, como dice la primera definición de la Real Academia, un daño duradero en el inconsciente, que claro, muchas veces es tan fuerte que el cuerpo lo esconde en el inconsciente. Y eso es lo que quiere decir. Y segundo, también una lesión, un golpe que se dé, una caída, puede afectarle a una persona. Nosotros nos vamos a dedicar más a estos dos aspectos, porque son los que más nos afectan de forma duradera, porque se ocultan en el inconsciente. ¿Está bien? Entonces, a las dos primeras. ¿Preguntas? ¿Hay alguna? Pero esto, el concepto de trauma. Esto toma entonces, nos afecta de modo psicológico, pero también nos toma de la forma social. Ahora mismo yo tengo un paciente a nivel privado que no se atreve a salir de su casa. Y es un joven, 20 años, 20 y pico de años,
que ha salido y eso es reciente, porque hasta hace poco iba a la universidad. Ese es a nivel privado, ese no es en INESI. Que no sale. Y no se sabe por qué es. No se sabe por qué es. Y él mismo se resiste a recibir tratamiento. Y no es por falta de servicios médicos en su familia. Y no es por falta de desconocimiento de los padres o negación. O negación. Y claro, me imagino yo que también le tiene miedo a la hipnosis. Estamos haciendo un experimento. Pero eso no puedo entrar más en detalles a eso porque es un caso que apenas estoy trabajando ahora. El trauma se manifiesta cuando un evento crea un impacto irresuelto. Fíjense que generalmente crea los efectos que crea son irresueltos. Todavía tú no lo has resuelto en tu vida. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, en el caso de asesinato, muchas personas, pues, el trauma es tan profundo que yo trabajé con una persona que mató a un amigo jugando con armas en juegos. Y murió uno porque se disparó una bala y lo mató. Ese vino a INESI porque estaba muy afectado y se afectaba de una forma que las pastillas y ese es otro caso, que hay personas que usan y van al médico, van al psiquiatra y se le dan pastillas, pero no hay terapia. Y las pastillas no son un resuelve para todo. Pueden ayudar y ayudan muchas veces, por ejemplo, a dormir. Pero también el dormir puede tener un sueño resultado del trauma que vives y de los miedos y del sentido de culpa. ¿Están viendo? Y la escuela espírita, pues en el caso de Inés, decidió tener un programa de este tipo de apoyo, porque hay componentes que son espirituales. Y el médico no los va a tocar. O el psiquiatra no los va a tocar. Ambos van a enfatizar el uso de medicamentos. Algunos psicólogos incorporan la terapia con una espiritualidad. Eso es cierto, lo hay. Pero no necesariamente llegan a la de vidas pasadas, porque la ley no se lo permite. Porque es para atender el problema que van a ver desde el punto de vista físico. Algunas personas lo hacen bajo un aspecto particular, pero no todo el mundo entra en esos aspectos. Acuérdense que esto es un diálogo, vuelvo y lo repito, y que no es solo oírme a mí, es también traer las preguntas y las dudas. ¿Me entienden? Bueno, lo importante de eso. Y en algunas veces nosotros no conocemos las causas. De las primeras personas que trabajaron con los traumas del inconsciente fue Freud. Y Freud, aquí tengo uno de los últimos libros que se publicó sobre Freud, Sigmund Freud, y es sobre el uso de la hipnosis. Los años, estuvo usando hipnosis por 10 años hasta que desarrolló el método propio de él, que le llamó psicoanálisis. Ya hoy día el psicoanálisis no se usa en todos esos detalles, como él lo vio, porque, como ustedes saben, hay un siempre más allá. El conocimiento sigue desarrollándose. Y ese es otro problema, que la gente cree que el conocimiento se quedó aquí o allí o más allá, pero que no ha seguido, a pesar de que entienden que el conocimiento sigue creciendo y sigue desarrollándose. Y él ya, pero yo tengo un libro de espírita porque necesito a Freud. Bueno, porque Freud explica una cosa que no explica el libro de espírita. Tan sencillo como eso. Ah, que la fe me va a ayudar. Sí, la fe puede ayudar.
Pero hay algunos proyectos terapéuticos que es más rápido que la fe. Pues la fe toma tiempo, muchas veces también. No quiere decir que la terapia sea mágica o que la hipnosis sea mágica. Pero definitivamente que usted puede resolver muchos problemas en un movimiento más rápido. Pero Freud fue esa persona porque desarrolló la teoría del inconsciente, la teoría, que es un paso de adelanto en la ciencia, y esto es importante. La ciencia tiene distintas etapas, de eso estuvimos hablando en un instante, Ivette y yo, sobre la ciencia, porque nosotros decimos que el espiritismo es una ciencia, y que como es una ciencia, pues se desarrolla. Pero muchas personas se quedan siempre diciendo lo mismo. Yo no veo que adelanten o estudien otros componentes para poner al día la ciencia. Y cuidado que Trincado lo dijo y habló sobre ese aspecto, de la importancia del conocimiento científico. Y Kardec también, para las personas que siguen a Kardec. Kardec dijo, ahora mismo no tengo aquí la cita, ¿el espiritismo será ciencia o no será nada? Y añadió, si la ciencia hace un hallazgo que pone en entredicho algo que se dice en los libros y la filosofía espírita, el espiritismo corregirá el error a la luz del conocimiento científico. Esas fueron palabras de Kardec, 1857. Y Trincado dijo siempre más allá. Y la ciencia corre mano a mano porque la ciencia la traen los espíritus al mundo. Entonces, si la traen los espíritus al mundo, pues los espíritus no dicen solo cosas desde el más allá. Tienen que venir al más acá a hacer el trabajo. Cuando estoy usando el término más acá, me refiero a vivir en un cuerpo y hacer las investigaciones, porque hay cosas que usted tiene que hacerlas en un laboratorio. Yo he recibido ayuda mediúmica por médicos y terapeutas, pero no voy a entrar en esos detalles aquí. Te los puedo contar acá en INESE o en una conversación privada. Pero el inconsciente es importante para el espiritismo, porque es el archivo que está en la conciencia, pero que esa conciencia se ha ido nutriendo de las experiencias, en distintas experiencias. Por eso es que se puede hacer terapia de vida pasada. Si yo voy a hacer terapia de vida pasada, ¿qué necesito? Pues la palabra lo dice, terapia de vida pasada. Es un problema que se inició en otra época, en otro momento, y que me está afectando ahora. ¿Y dónde está esa información? En el inconsciente. Y Freud fue el primero en trabajar metodologías para dar terapia desde el inconsciente. Con adultos. Y desarrolló gran parte de la teoría y algunas técnicas para el manejo. Claro, como toda ciencia, las ciencias siguen avanzando. Siguen avanzando. Y hoy día, pues el psicoanálisis fue importante en una época, pero el psicoanálisis, las terapias psicológicas y psiquiátricas han evolucionado. Porque el conocimiento se sigue ampliando con el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas investigaciones. Y el espiritismo es un deber de ponerse al día con esos nuevos desarrollos para conocerlos. Si usted no los puede aplicar, pero los conoce. Y le puede recomendar y hacer recomendaciones a los miembros de la institución, a los adherentes, como diríamos en una cátedra. Porque esa es el psicoanálisis. Y en esa época, pues Freud usó mucho la hipnosis. No fue que él fuera el padre de la hipnosis. Aquí no fue que él no es el padre de la hipnosis. La hipnosis fue mucho antes, en los 1820,
en Viena también, en la misma ciudad y en la misma escuela de medicina, donde luego estudió Freud y fue profesor Freud, la Universidad de Viena, en los 1820. Y ya allí en esa época, Anton Mesmer, ya estaba desarrollando lo que él le llamó magnetismo. No se usaba el nombre hipnosis en esa época, ni se usaba el término terapia de vidas pasadas. Se usaba magnetismo. El término magnetismo, y no sabían, le pusieron magnetismo, y hoy día sabemos que detrás de la terapia hipnótica está el magnetismo, pero que en esa época no se sabía. Ahí aplica el dicho siempre más allá. ¿Me están entendiendo eso? Todo el mundo me está entendiendo eso. Quiero asegurarme que eso está claro, porque esto es un aspecto que muchas personas espíritas no entendieron con claridad. Y claro, hablaban del inconsciente, sabían del inconsciente, pero nunca aplicaron el trabajo, aunque se ayudaban algunas personas cuando venían con problemas que se entendían, que tenían un lastre que venía de épocas pasadas, pero era una ayuda mínima. Y ya desde en esa época ya este conocimiento estaba. Y ya se estaba desarrollando la terapia hipnótica desde los 1820 en Viena. Y luego llegaron a París, a Francia, donde Charles Koch desarrolló otras técnicas. Y ahí vino Freud desde Viena a estudiar a París. Y ahí un espiritista que era miembro de la escuela de Kardec aprendió hipnosis. Eso no lo sabe mucha gente. Uno de los miembros de la escuela de Kardec en París estudió hipnosis y usaba hipnosis. Y ya en esa época, en Francia y también en España, se hizo terapia de vidas pasadas. Muchas personas piensan que la terapia de vida pasada la hizo Brian Weiss en Miami, en el hospital Mount Sinai de Miami. No fue en el Mount Sinai Hospital Mount Sinai de Miami. Eso fue los otros días, hace unos 10 años atrás. Las primeras regresiones hipnóticas se hicieron en esa época. Y luego en España, cuando el espiritismo llegó a España. De hecho, cuando se tradujeron del francés al español las obras de Kardec, Colavida, que fue el traductor, hacía hipnosis y hacía regresiones y terapia de vidas pasadas en España. O sea que el espiritismo, la hipnosis ha estado de mucho tiempo. No fue Trincado quien la descubrió, Trincado la aplicó en un libro, El magnetismo en su origen. Y un libro muy importante, el MQ, que no es necesariamente uno de los que más han usado. Pero terapia, Joaquín Trincado usó la terapia hipnótica, el AMQ. Y no solamente la usó para ayuda, la usó también para ayudar a los mediums en el desarrollo de sus facultades. Para ayudar a los mediums en el desarrollo de sus facultades. Otras veces, en otras ocasiones, yo he presentado el libro, algunos de los libros de Trincado, principalmente tengo por aquí uno viejísimo de él, pero me no voy a buscar ahora aquí en la biblioteca. Porque, y él dice, no, sigue acá. Y ve, alguna persona pregunta o no hay pregunta o comentario. A Chayo parece que va a hacer una pregunta. ¿No? No iba a hacer una pregunta, pero nomás lo estaba pensando. Como un niño no sabe que tiene trauma. El niño no sabe. Los padres son los que se dan cuenta.
que el niño trae trauma? ¿Cómo? Es lo que no entiendo. Bueno, los padres se pueden dar cuenta por las cosas que dice el niño. A veces los niños tienen sueños y gritan y despiertan. Claro, el padre tiene que tener por lo menos un mínimo de educación también. Hay personas que no, yo entiendo que se les dificultará ese hecho. Pero un padre que esté pendiente a sus hijos y que tenga un mínimo de conocimiento, si el nene le dice, ay papi, yo soñé anoche con esto y esto y esto, y que estaba pasando esto, pero posiblemente él lo dice porque el inconsciente no se lo transmite de forma directa. Eso es una cuestión del inconsciente. El inconsciente habla de forma indirecta. Y una forma del inconsciente darte información es a través de los sueños. En lo que la gente llama pesadilla. No estoy diciendo que todo sueño y toda pesadilla sea algo que esté saliendo de un trauma del inconsciente. No me malinterprete, pero eso es que hay que estudiar esos sueños. Si el niño dice que soñó y que estaban dándole golpes a una persona, eso podría considerarse un trauma. O que él estaba corriendo por un campo y lo perseguía a alguien. Y hay que indagar, ¿y por qué te perseguían? ¿Y quién te perseguía? ¿Me sigues? Okay. Pero el padre tiene que tiene que ser perspicaz. Y si no, entonces, consultar. Dime. Bueno, entonces también si el padre o si los padres no se dan cuenta de que hay algo está sucediendo. Entonces, quien quite el hermano José Guadalupe nos pueda decir, ¿los maestros lo notan en los niños? ¿Notan ellos alguna o ellos están listos para si notan algo en los estudiantes? José Guadalupe, tú que eres maestro de primaria, que has tenido algunas experiencias que niños te han traído, o en la escuela, aunque no seas tú conocido por ello, pero que te hayan traído cuestiones y que tú dices, este niño ha pasado algún tipo de trauma en el hogar o en algún sitio o algo él con otras personas que tú haya creado perspicacia en ti. Sí, el comportamiento, la forma de dirigirse con sus compañeros, el interactuar con otros amiguitos es diferente cuando traen traumas. Muchas de las veces son traumas ocasionados dentro de la misma familia y pues algunas veces tenemos que hacerles las observaciones. En México, cuando se hacen las observaciones, algunas veces se da seguimiento, pero yo pienso que pues si son traumas, también debe de haber alguna ley que los proteja porque son infantes. Entonces, todo abuso sobre un infante no debe estar permitido, ningún tipo de abuso. Entonces, si algunos presentan agresividad, otros se aíslan, otros batallan para expresarse. Entonces, sí hay diversas formas de detectar que esos alumnos, esas alumnas han tenido un trauma. Ya cuando se les pide que expresen su convivencia en la familia, ellos expresan abiertamente sus situaciones familiares y algunas veces pues yo les digo, bueno, ok, hasta ahí, eso lo vamos a tratar en otra clase y ya separo al niño o a la niña del grupo y la mando con la psicóloga y ya la psicóloga le da algún tipo de encuesta, porque yo no soy psicólogo, les dan algunos tipos de preguntas para ahondar más sobre los traumas que traen los alumnos, sí, pero su comportamiento luego los define como personas aisladas, introvertidas o agresivas o no se quieren bañar. Entonces, oye, ¿por qué no te bañas? El agua es buena, el agua te va a limpiar todo y no se bañan porque pues, tienen un trauma
dentro del entorno familiar o de cuestiones de, no sé, amigos o que son de la familia y pues traen una situación fuerte y por eso ellos no se bañan. ¿Por qué? Porque tratan de, con eso es un medio de defensa. Ellos no se van a agarrar a golpes o no van a agarrar un arma, ¿no? Para defenderse. Ellos, su forma de defenderse, pues emplean otras situaciones que son observables que otros niños no lo hacen. Entonces ahí observas, oye, si a todos les gusta el agua, a todos les gusta venir limpiecitos, ¿por qué a él no? O ¿por qué a ella no? Entonces haces una serie de cuestionamientos y algunas veces, a ver, vamos a expresar cómo está formada la familia y todo. Las familias son formadas pues eh, por diferentes tipos de, puede ser papá y papá, mamá y mamá, o papá y mamá, etcétera. Pero, o mamá y abuelitos, o papá y abuelitos, etcétera. Pero sí, algunas situaciones son muy traumáticas porque pues realmente los infantes pues vinieron y se cuestionan el por qué no, si él tiene papá y mamá, ¿por qué yo tengo mamá y mamá? O porque yo tengo mamá pero no tengo papá, estoy con los abuelitos. Todas esas cuestiones son traumáticas para los infantes. Gracias. Sin entrar en detalles de un caso particular, ¿hay alguno, por ejemplo, que tú hayas trabajado, que haya sido un estudiante tuyo, en el caso de no quererse bañar, que luego se haya indagado y encontrado cuál es el problema? No tienes que mencionar los detalles de la persona, pero sí dar un poquito más de información sobre qué, cuando se analizó y se llevó ante la psicóloga y se hizo una indagación, cuál fue el hallazgo en términos de la razón por la que del niñito o niñita no se bañaba. Bueno, han sido en mi labor como docente, han sido varias situaciones que he detectado por medio de observación. Había una niña muy introvertida y rechazaba a sus compañeros. No quería que se le acercaran sus compañeros. Entonces le dije, oye, ¿por qué no quieres convivir? Si ahorita pues tenemos que convivir hombres y mujeres. No veo la situación del por qué tú te aísles y por qué no quieres convivir. Entonces la canalicé y todo, y empecé a hacerle preguntas y resulta que ella estaba en primer año, tenía alrededor de 6 años y tenía 2 hermanitos de sexto y quinto, parece, y era una familia disfuncional, estaban con los abuelitos, el papá estaba detenido, estaba preso, entonces los hermanitos la exponían a ver situaciones para adultos en la TV, entonces la niña por eso no quería que se acercaran, porque los hermanitos las pusieron y rechazaba a los hombres, rechazaba a sus compañeros niños. Y ya después pues se le dio un tratamiento, un seguimiento. Yo por lo regular esas situaciones las trato directamente con la maestra de apoyo, con la maestra psicóloga y no recomiendo divulgación. ¿Por qué? Porque son situaciones muy interiores, muy personales que pues deben de ser tratadas con mucho respeto, a pesar de que son menores, tienen que tener respeto a esas situaciones. Y esa fue una, y pues han sido varias así. Un niño también se puso a trabajar, ya estaba en quinto, yo tenía quinto grado, tenían alrededor de 9, 10 años, y el niño trabajaba y fue víctima de abuso porque lo mandaban a ser un ingreso para la familia al ir a trabajar, a colaborar, a hacer de paqueterito, cosas de esas, y fue abusado en los sanitarios. Entonces sí, lo canalicé también a apoyo, pero sí, casi por lo regular son situaciones muy traumáticas. También una situación de violencia familiar. El niño era tremendo, entonces el papá sí lo golpeaba y todo, y el niño venía a presentar
situaciones de agresividad con los niños, pero no era común, o sea, los agarraba del pescuezo, cosas así. Entonces, no, así no juegan los niños. Me puse a indagar y era cuestión de que el papá presentaba violencia familiar con la esposa, con los hijos y con los vecinos, yo creo que también. Entonces, pues también lo tuve que canalizar porque esas son experiencias traumáticas y ellos vienen y las reflejan en el aula. Gracias, Lupito. No sé, como aquí veo a Damaris, y Damaris es una enfermera profesional de mucha experiencia. De hecho, me ayudó a mí en un caso mío personal. Damaris, yo no sé si sigues ahí y quieras entrar en el diálogo que estamos hablando de traumas que tuvieron las personas desde la niñez, pero que luego se siguen reflejando en los adultos, porque es uno de los temas que hemos estado hablando y el papel que podría jugar una escuela espírita que capte problemas en un hogar y que a veces puedan ser los mismos miembros de la escuela. Pero no estoy hablando de en general. Si tú estás ahí y me puedes contestar, pues sería bueno. Damari, más luego. También seguimos. ¿Alguna pregunta sobre Freud? Damaris parece que quería decir algo. Damari, ¿estás ahí? Bueno, a José levantó la No, mano. no estoy aquí, pero estoy de oyente solamente. ¿No quieres Gracias. participar? ¿No quieres participar en No, el todavía. diálogo? No, está bien. Pues nos vemos. ¿Quién tiene la mano? José Guadalupe. ¿Tienes la mano levantada? Adeline. Sí, también, compañera Chayo, también llegas a, pues, ahora que estoy en las clases, si llegas a un punto también a desarrollar, a visualizar el aura. Muchas veces tú ves, mira, qué bonito, qué hermoso niño, qué bonita niña, bien alegre y todo, y radiante y todo. Y pues dices, pues no sé, pero, o sea, inconscientemente captas el aura del niño. Y en los niños que traen alguna situación traumática, sí se ve como un gris oscuro, con pálidos, con así atenuaciones oscuritas. Entonces, es muy diferente el tipo de alrededor. Todo a su alrededor se ve así diferente. Entonces, pero pues esa es una capacidad muy, muy desarrollada de algunas situaciones, pero incluso, pues yo creo que si ves a algunos niños, dices, sí, mira, ese niño se ve como un arcoíris con todos los colores, y luego ves otro, mira, como que lo maltratan, o sea, se ve su aura así diferente. Sería lo que... Ya para eso, Lupito, necesitaría tener ya la capacidad de la evidencia para captar las auras, pero eso es importante. Damari, ¿tú quieres decir algo? Sí, quiero comentar algo. Ajá. Conocí una persona de la escuela que era muy problemática. ¿Me oyen bien? Sí, ¿puedes prender la máquina para que te vea la gente, Damari? Sí, ya. Okay. Yeah. Te ves muy bien. Sí, gracias. Es una persona que era muy problemática en la escuela, y es que esa persona había sido abusada cuando niña y no lo sabía, pero bajo una hipnosis se supo, y esa persona se trabajó y empezó a cambiar demasiado, bien rápido. Sí, ese es el tema. Bueno, estamos viendo los traumas de la niñez y cómo esos traumas de la niñez pueden repercutir en los adultos si las personas no se tratan a tiempo, en su infancia inclusive, pero que si está todavía en la adultez, y eso sucede también, y no se ha tratado, que se atienda. Y yo decía, ligando eso al trabajo que hace Inés en el grupo de terapia psicoespiritual de los miércoles, que nosotros vamos más allá del trabajo de estudiar espiritismo, de estudiar la filosofía, sino que a través del trabajo de Inés
podemos ayudar a las personas, pero no solamente ayudar en una sesión mediúnica, que es lo que a veces se dedica solamente a algunos grupos espíritas. Es como un programa terapéutico de ayuda a otras, después de un tiempo, y de seguimiento a una familia para darle ayuda en aquello que necesita. Y es la cuestión de tener un modelo que sirva de apoyo en todos los aspectos, no solamente en que aprendan la filosofía espírita. Sí, es que José Guadalupe dijo algo interesante y es con relación a si se puede, si fue que entendí bien, observar o tener la capacidad de ver el aura de esos niños que han sido afectados por algún trauma, si existe, o sea, si algún ejemplo o es que él tiene el cuestionamiento de si eso es posible o no. Adelante, Guadalupe. Sí, pues son así como esas habilidades, pues vas desarrollándolas conforme vas estudiando. Yo antes no sabía, pero sí es, pues algunas veces sí se observa alrededor diferente y pues sientes de que ese niño trae algo, trae una situación diferente. Y lo que mencionó la compañera, al identificar y tratar y darle seguimiento a esas situaciones de trauma, el niño cambia porque dice, ya le intereso a alguien o ya alguien está enterado de la situación que estoy pasando. Y el niño cambia y empieza a convivir, empieza a trabajar más, empieza a echarle ganas. Pero en cambio, si, no, ese niño no trabaja, o esa niña nunca habla, o siempre está de peleonera, no se le da el seguimiento, ni el tratamiento, y entonces ahí sí, pues, el niño, pues, no se supera y vive con el trauma y va a ser una situación más difícil después. Y pues el aura, pues, yo digo que sí, algunas veces observamos e identificamos por medio de las primeras 2, 3 palabras con ese alumno, con ese niño que traen una situación difícil. Y ya después al investigar, dices, sí tiene una situación difícil. Y aparte, pues ves que son diferentes. O sea, hay niños con mucha energía alrededor y hay otros niños que no están así nomás tintineando, ¿verdad? De energía. Gracias. Gracias también. Seguimos. Así que Freud fue el inconsciente lo importante y el desarrollo del psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis empezó y hubo un seguidor importante que nos trajo una amplitud del concepto de inconsciente y fue Carl Jung, que fue compañero y discípulo de Freud también. Fíjense, ese desencarnó hace poco, 1961 relativamente, aunque nació en 1875, duró muchos años, fue discípulo. Fíjense en esto que dice este pensamiento de Carl Jung, y me gustaría que lo lean bien y que lo comenten, y cómo se puede relacionar ese aspecto con el espiritismo, con la filosofía espírita. Lo voy a leer. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Vamos a ver. ¿Quién quiere hablar? Chao, ¿tú quieres hablar o quiere otra persona? Vamos a hacer en turno y hablamos. Chayo, que tú, a primera instancia, este es Carl Jung, un discípulo de Freud, continuó el trabajo que inició Freud con el psicoanálisis y desarrolló esa teoría y la práctica. Acuérdense que estas personas no se quedaron en la teoría. La teoría, como la ciencia, no se queda en la teoría. Se lleva al experimento, se lleva a la práctica y se enmienda según los resultados de la investigación. Por eso es la importancia de la ciencia.
que no se queda en la teoría, no se queda en el aspecto metafísico, en una explicación a nivel teórico de cuál podrían ser las causas. Hace a cabo investigación para dar un tratamiento. Y yo pienso que ahorita voy a hablar para relacionarlo yo con eso, con el espiritismo y con el trabajo que hacemos en las escuelas espíritas. ¿Alguien quiere comentar sobre ese pensamiento? Ivette, ¿alguien quiere? Ivette, ¿tú quieres hablar algo de eso? No te motiva. No. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre ese pensamiento? Hasta que el inconsciente no se haga consciente. Fíjense que eso, el niño que hablaba nuestro amigo Guadalupe desde Monterrey, en Nuevo León, el inconsciente es eso que él tenía, que demostraba por su agresividad, que demostraba por las acciones. Eso está él respondiendo a unas cosas. El inconsciente no es que está tan guardado que no se manifiesta, pero uno no lo sabe por qué es que se manifiesta. Y la persona no lo sabe relacionar. Si tú le preguntas, ¿por qué tú peleas con este niño? Yo no sé, pues quizás me estaba molestando, pero no te dice quizás que era que en la casa todas las molestias se arreglan a puños y a peleas. Porque él no conecta una cosa con la otra. No la conecta, no hace la conexión. Pero si tú no lo reconoces, por eso es que dice, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás de ti. Es que ese niño es así, esa persona es así. Lo da por explicado. Y lo convierte, este es mi destino, es que yo nací así lenta y temerosa de la gente, temerosa de no hablar. Posiblemente la niña la hablaba en la casa y los padres la mandaban a callar. Usted no hable nada, que aquí son adultos los que están hablando. Ustedes no han oído esos casos, ¿no? Que al niño le decían, cállese, que estamos hablando los adultos. Yo vi eso, llegué a verlo. Pues el niño se cree que el niño no tiene derecho a hablar. Y eso se lo traga al inconsciente. Y después cuando adulto tú lo ves una persona callada, mustia, decimos aquí en Puerto Rico, apagada. Este pensamiento es importante. Y este fue un continuador de la obra que desarrolló Freud, el psicoanálisis. Y fíjate, 1875, y murió en el 1961, Trincado murió en el 1935, pero vimos que Freud murió en el 1939. Fíjate que todo un proceso que sigue desarrollándose la idea. El Freud antes del 1856, para la época nació cuando ya estaba escribiéndose el espiritismo en Francia. Por eso es que cuando él llega a París, a la Universidad de París, en la Salpêtrière, se llamaba la escuela de medicina de la Universidad de París, la Salpêtrière. Así que no le voy a dar un examen para que se aprendan los nombres de la Salpêtrière en París, con Charcot, ahí estudió. Y Charcot ya estaba usando la hipnosis, que se había usado antes ya, porque no fue ahí que se inventó, pero que cuando se llamó por primera vez, se le llamó magnetismo, porque se usaban las manos para hipnotizar con las manos. Las manos jugaron un papel importante. Y claro, alegaba el que lo desarrolló que con las manos se podía hipnotizar porque había un poder magnético que estaba en las manos. Fíjense, interesante eso. El poder de las manos. Le estoy dando esto añadiéndoselo aquí para que ustedes vean el papel, cómo ha ido, cómo fue jugando todo esto hasta que llega a Kardec en Francia, que incorpora ese conocimiento. Así que ahí vemos eso, vemos como la importancia que tiene. El psicoanálisis ocupó por varios años en la práctica médica psiquiátricas. Varios años, todavía está ese aspecto. Todavía hay países que tienen programas de hipnosis en sus escuelas de medicina.
En Puerto Rico, la única que tiene un programa de hipnosis es la Escuela de Ciencias Médicas. La facultad, en una de las facultades, en uno de los departamentos de la facultad. Y en el otro país, en el Caribe, es Cuba, en el Caribe. De lo contrario, si usted quiere ir a estudiar y especializarse, tiene que ir a México o a Estados Unidos en inglés. O en México, los distintos programas de hipnosis que hay. En Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo León. Yo fui a Guadalajara y a Nuevo León, por eso allí conocí a la familia de Lupito. Fíjese lo que es el lazo de fraternal y de amistad. Así que, y ahora soy profesor de hipnosis en Puerto Rico y práctica privada, y la incorporé ¿cómo se dice? En el programa terapéutico de INESI. Esto es bien interesante, porque las escuelas espíritas tenían todas un manual de magnetismo y donde Trincado explicaba los pasos e inclusive daba ejercicios de hipnosis. Y básicamente nunca se utilizó, que yo sepa. En Camuy nunca se utilizó. No sé si allá en México, en San Antonio se usó en algún caso. Iris, no sé si estás ahí, pero me dijo Joaquín que en la cátedra número 2 alguien o había una persona ya hace muchos años que utilizaba la hipnosis. ¿Sabes tú algo de eso, Iris del Pozo? No, fíjate que no, debe haber sido hace mucho tiempo, en la época de oro de nuestra cátedra. La época de oro. ¿Hasta qué año duró esa época de oro de la cátedra número 2 Pues de mira, Ciudad de México? Yo creo que los años 60, principios de los 70. Averíguate eso, conversa con Joaquín y pregúntale, porque él sí me Sí, dijo le voy que a había una preguntar. persona que Le voy a hacía preguntar la hipnosis. En Camuy nadie lo hacía. Yo recuerdo la cátedra provincial de Cabo Rojo, que dirigía el que introdujo a la MQ en Puerto Rico, Alfredo Mato Segarra de Cabo Rojo, que era la cátedra 102, creo que era 102, Garibaldi. Tampoco nunca oí nada mencionar de eso, así que yo creo que en Puerto Rico, en la escuela, nadie lo llegó a incorporar. El libro estaba ahí y se leía, eso sí, el libro se leía en algunas partes y otras, pero no sé, y ve, tú que has estado estudiando el magnetismo en su origen en la Castelar, además de leer, ¿qué cosas hacen con el material? Bueno, simplemente se estudia porque no hay ninguna persona que esté preparada académicamente para hacer hipnosis. Muy bien. Es interesante esto. Y los ejercicios que ha brincado de hacer una relajación y de hacer, eso lo hacen por lo menos para ayudar a los medios y a los psíquicos de entrar en concentración. Eso. Ocasionalmente. Ocasionalmente, muy bien. Damari, ¿tú sabes algo de eso? Que tú dijiste que fue el caso que tú trabajas, que hablaste tú del niño o del joven que se usó hipnosis. ¿Dónde fue eso? ¿Fue en un hospital privado? ¿Fue en un grupo espírita o qué fue? Sí, fue la escuela de San Juan. ¿La escuela de San Juan? Sí, se realizó con varias personas y era una persona que no tenía grado académico en hipnosis, pero sí sabía hacer hipnosis y con el grupo se lograba ayudar a la persona con ese problema interior. Muy bien. Eso fue pero eso fue una de las cátedras que estaba en tu mismo hogar, ¿verdad? Allí. Sí, se utilizó el libro de magnetismo, se usaba el libro de magnetismo y otros libros para realizar esas labores. Pero era integrado a la escuela. Sí. Mira, yo no sabía ese detalle. Esa era la escuela espírita de San Juan
Era el nombre bautista, ¿verdad? Juan el Solitario era, ¿verdad? El nombre original. Primero se llamaba Escuela Autónoma de San Juan, pero Sí. después tuvo otros nombres. Muy bien. Pues gracias, Damari, por la información histórica. Muy bien. Vamos acá otra vez. Fíjense que aquí trae un aspecto del desarrollo del trauma, que ya hoy día muchas partes de los traumas se utilizan y se trabaja solamente de forma farmacológica y con psicoterapia. Pero no necesariamente, como ha planteado algunos de ustedes, no solamente porque una persona sea psicoterapeuta, necesariamente no es hipnoterapeuta, porque no todos los programas en todas las universidades proveen esa formación, por lo menos en Puerto Rico. Solamente lo tiene la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, ahí es donde hay entrenamiento formal con un diplomado. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? De hecho, si ustedes conocen una persona que sea psicólogo y que esté interesado, a veces ni saben que esos estudios están disponibles en Puerto Rico. Y ya llevan muchos años. Muy bien. Fíjense aquí esto. Fíjense en esto aquí. Esto es un dibujo, claro. Pero habla de cómo el cuerpo humano tiene una red de comunicación que es electromagnética. Y Trincado había hablado de esto. Yo no recuerdo si Kardec había hablado de esto, pero sí Trincado habló de esto. De que el cuerpo, todo está vinculado y ligado en una red electromagnética. Esto es un dibujo, esto lo conseguí hoy en la internet. Y le llaman, claro, esto es a nivel del mundo científico, y esto es actual, esto no es muy viejo, los 1961 creo que fue esa foto, o ese dibujo, es el electroma compuesto de iones. Iones son átomos eléctricamente cargados. Por ejemplo, hay átomos que son neutros, o sea que las cargas eléctricas y las positivas y las negativas están balanceadas. Ahora hay unos que se llaman iones porque están más cargadas, unos más eléctricamente positivos y otros más cargados atómicamente negativos. Y eso depende de las cargas. Como en una conexión eléctrica en la casa que va por cables. Ahora, esa es la diferencia de la red eléctrica de la casa. Que la red eléctrica en la casa es por cables. De un sitio a otro hay interruptores para prender y activar la luz o activar un radio, un televisor o u otro electrodoméstico en la casa. En el cuerpo humano, la red está formada por las mismas células del cuerpo y sustancias químicas que van caminando y pasando a través de las células, de la membrana de la célula. Y esa red está eléctricamente cargada, o sea, que puede transmitir información, corriente, y con esa corriente lleva información de un sitio a otro, entre ellas al cerebro también, que analiza y maneja toda esa red. A esa red le están llamando electroma. Electroma. Es un nombre, así que si lo ven ustedes por ahí o quieren leer más sobre esa información y la red de comunicación que tiene, por eso es que el magnetismo funciona, jóvenes. Y por eso es que la imposición de manos en el cuerpo y con los pensamientos que se le dan, las ideas que le dan y las sugestiones que se usan, esa información que usted está dándole verbalmente a través de la hipnosis se comunica en el cuerpo completamente. Y claro, también va al cerebro. Y mucha de la información de nuestra conciencia
que es parte de esa conciencia y de ese inconsciente está ahí como parte de esa conciencia pues recibe esa información y puede ayudar en el proceso de sanación. Esto es información nueva. No está todavía. Bueno, hay un libro ya que salió por una experta en este campo. Si consigo el nombre del libro, pero ustedes entren Electrónama, las personas que estén interesadas, Electroma, la red electromagnética humana, y entonces podrán ver y leer. Y ahí en el artículo, si alguien me envía una nota y está interesado, yo se lo puedo enviar porque lo bajé hoy de la internet. Y me interesaba, claro, el dibujo para que ustedes lo vieran y lo internalizaran por la importancia que tiene para nosotros en el espiritismo el conocimiento de esta red electromagnética, que muchos lo saben así intuitivamente y que han leído información en algunos libros y otros libros, pero que a veces no saben que ya esa información se conoce a nivel científico de la red que tenemos en todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, donde se transmite información en esa red y que se transmite de forma electromagnética. Y por eso le llamaron a la red electroma. ¿Por qué el término bio? Porque es un organismo vivo, no es un cable eléctrico en la casa. En las casas tenemos cables eléctricos para transmitir la información y para actuar la información. Pero en el cuerpo humano por eso es que se usa el término bio, indicando que es un organismo vivo. En este caso, los seres humanos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Quiero decir algo, sí. Adelante. Es que encontré el artículo del que tú estabas hablando, que es de la BBC. De la BBC, sí. Lo compartí en el chat de WhatsApp y anoté aquí el enlace para que lo puedan usar. Muy bien. Así que lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Así que lean el artículo completo. Es un artículo que apareció ayer o antier en la internet y yo quise compartirlo hoy con ustedes y se lo añadí a la presentación. Así que por eso no lo presenté la vez pasada tampoco, pero no lo tenía disponible. Fíjense que se parece al nombre que Trinidad usó, el electromagno, ¿se acuerdan? Electroma, magno, electroma. Claro, los científicos no tienen que usar los términos que usaron los libros espíritas, no es necesario, porque no los conocen necesariamente, así que inventan nombres para ese proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Víctor, ¿cómo tú relacionas este asunto con la niñez y los traumas? Bueno, hay que, como vimos anteriormente, los traumas se guardan en el inconsciente. Cuando la persona no lo puede manejar, pues lo guarda en el inconsciente. En el inconsciente se guarda también electrónicamente, como si fuera el disco duro de una computadora o el disco duro de una computadora o el disco que tú usas aparte donde grabas la información y de ahí la sacas. Eso sería la mejor idea que yo te podría dar. Pero es en el inconsciente del ser humano que trabaja también electrónicamente, claro, bioelectromagnéticamente, guardado, como archivado ahí. Por eso es que cuando sube al consciente y tú lo trabajas terapéuticamente, es como si se borrara o se cambiara esa información en otra forma. Cuando hablaba Guadalupe de que al darle terapia el niño entendió y cambió. Cuando hablaba Damari del caso que ella estaba viendo, que se usó hipnosis con esa persona y que hubo un cambio visible, quiere decir que ese trauma fue sanando. Y por eso es que se usa la hipnosis, porque la hipnosis funciona con la voz y con las manos magnéticamente
claro que la gente no sabía o no sabe que las manos juegan un papel importante. Claro, se ha usado tradicionalmente las manos y se le estoy dando magnetismo, pero no sabían por qué era que funcionaba. ¿Me estás entendiendo? La parte científica que está aquí. La ciencia va más allá de la teoría, y vuelvo y lo digo. Nosotros muchas veces nos conformamos con la teoría porque no ha habido un avance más allá donde esa teoría se ponga a prueba. Pero ese es el camino de la ciencia y eso hay que entenderlo. Mientras se quede a nivel teórico, alguien te podría decir, esas son teorías. No sé si tú has oído esa frase. Esas son teorías, quiere decir que no se ha demostrado. Tú podrías tener, por ejemplo, un asesino en serie. Se piensa que aquel señor es el asesino. Pero eso es un supuesto. Todavía no se ha demostrado que él es el culpable de los asesinatos que están ocurriendo en, no sé, donde sea, en Nueva York, o en San Juan, o en Ponce, o en Ciudad de México. Porque es una teoría, es una teoría de los abogados y de los fiscales. Me está siguiendo usando el término legal. En el caso de los fiscales, tienen la teoría de que esto es, pero tiene que demostrarlo en corte. Y va a haber unos abogados del cliente que quiere defenderse para que no se le acuse y para demostrar que él no es. Cuando se ocurra entonces esa decisión y se lleve los datos y la evidencia que se tiene, la evidencia establece que ya no es una teoría, él es culpable o es inocente, dependiendo de cómo sea la cosa. Pues así pasa en la ciencia. La ciencia tiene teorías, pero las teorías no es algo que se inventa, se lo sacan, como decimos aquí en Puerto Rico, que alguien se lo saca de la manga. La teoría es algo que ha sido pensado y que se ha ido acumulando información hasta que esta información se desarrolla. Por ejemplo, en el caso de Trincado, que tenía una información sobre Marte y sobre los habitantes de Marte y la visión que tuvieron unos medios de los marcianos y de las calles y de todas las cosas. Eso él lo expresó, pues teóricamente, metafísicamente, que es como una forma metafísica, que va más allá de lo que la ciencia dice, porque todavía no se ha determinado con exactitud. Pues creemos porque esta información nos ha llegado pues por unos medios videntes. Pero parece que por lo menos en la superficie de Marte no es. Si hubiera gente en Marte, estarían debajo ya en cuevas o en un mundo subterráneo, que todavía no ha llegado nadie a Marte, así que tendría todavía que eso definirse si hay o no, o hubo gente viviendo en Marte en un momento dado. ¿Me estás entendiendo este ejemplo que estoy trayendo? Y bien, la teoría es parte de la ciencia. La hipótesis es una parte todavía más elemental. Y la teoría con un elemento y alguna evidencia pasa a ser casi una metafísica, pero que todavía no está comprobado, determinado finalmente para decir que es un conocimiento científico. Sí, lo entendí, gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto? Pero sin embargo, a veces, pues, mucha gente no entiende esto porque es una cuestión técnica de cómo trabaja la ciencia y cómo funcionan las observaciones, cómo se usa las hipótesis, cómo se usa la teoría, cómo se va más allá de la teoría o se añaden elementos metafísicos con alguna evidencia a favor, pero que puede haber alguna evidencia que esté todavía en duda. En el caso de las habitantes en Marte, pues todavía está a ese nivel, hasta tanto no vaya gente allí o haya algún equipo con cámara y que busque por algún sitio y pueda ver si ahí se encuentran los restos o sitios donde estén viviendo, si están viviendo bajo la Tierra. Pero por la superficie, con todas las cámaras que han puesto y le han dado vuelta a Marte, no aparece gente. Eso sería lo determinante para decir, sí, esto es cierto, es así, y hay gente o está en otro lado. Y esos son conocimientos que son importantes. Pregunta, yo aquí no quiero entrar ahora en Tiger, en Levine, este otro autor, lo quiero dejar aquí,
porque lo quiero que ustedes lean el artículo que les envió y con que entren los que no vieron el artículo o cogieron los datos por Ivette, lo pueden entrar a la red, a la computadora y entrar el término electromá para que consigan el artículo. El artículo es de la BBC. La BBC es la agencia de prensa más importante de Inglaterra y una de las más importantes del mundo, la BBC de Londres. Así que es un artículo fiable, que usted puede tener confianza en usted, que ese artículo está respaldado por gente seria que hace investigación y que publica información que tiene confiabilidad. Estamos. Lo voy a dejar aquí, esta presentación, porque ya queda tiempo y no quiero empezar el otro tema con Levine, Richard Levine, que es trabaja para es cómo trabajamos los traumas, Healing the Trauma. Y voy a usar ese libro. Si alguien lo tiene o lo consigue, sé que hay versión en español. Las personas de allá de México que quieran, o que aquí también el libro se consigue en español. Yo lo compré cuando todavía no existían versiones en español. Perdón, sí, no existían versiones en español, pero ya existen versiones en español y versiones en francés. Dominique lo tiene en francés, así que se consigue en varios idiomas. Si hay alguna pregunta,